En Radar Geopolítico, el programa semanal del canal Geopoder, no analizamos noticias, analizamos lo que hay debajo, intereses estratégicos, capacidades reales y límites. Veremos los escenarios posibles y las señales que nos indican hacia dónde se mueve el poder en la geopolítica. Muy buenas tardes, hoy estamos de estreno en Geopoder. Radar Geopolítico es el nombre de este programa semanal que haremos cada viernes con temas de fondo. Vamos a hablar con José Papi de distintos asuntos, pero José, ¿qué tal? Lo primero, muy buenas tardes. Vamos a intentar contestar a preguntas concretas para dar criterios de fondo. Ese es el objetivo de Radar Geopolítico. Así es, querido Xavi, queridos seguidores, encantados de estar en esta primera edición en este formato de Radar Geopolítico y bueno, hoy hemos puesto en la mesa una pregunta osada que vamos a osar responder, a ver si nos sale bien. Y fíjate que es una pregunta que la están intentando contestar muchísimas personas, muchos medios de comunicación, muchísimos expertos, y parece que no se llega a una conclusión concreta porque las respuestas que encontramos en muchísimos sitios son muy diferentes. ¿Cuándo va a finalizar el conflicto ruso-ucraniano, la guerra en Ucrania, el ataque de Rusia a Ucrania, llámenlo ustedes como quieran? ¿Cuándo va a terminar el conflicto que llevamos arrastrando desde el año 2022? Esta es la pregunta que te lanzamos, José, y ahora llegan los criterios de fondo para intentar llegar a una conclusión que nos dé una respuesta lo más acercada posible a lo que vaya a suceder. Yo creo que todos nuestros seguidores, Xavi, van a dar la respuesta ellos mismos si abundamos en una serie de criterios que podemos presentar en orden y que seguro que los van a entender muy bien, ¿no? Primer criterio, que es muy importante de mencionar. La crisis energética en Ucrania ahora mismo es insostenible políticamente. Estamos hablando de temperaturas de 10, 20 grados bajo cero y de ciudades importantísimas como Kiev y otras que están básicamente sin calefacción. Esta presión política es muy difícil de aguantar y aquí los rusos pues están apretando muy fuerte y este es un primer criterio que ponemos sobre la mesa. Un segundo criterio que ponemos sobre la mesa y que ya conocéis es que ahora mismo las informaciones en los medios internacionales al uso se han sincronizado en cierta medida en contra, si no del presidente Zelensky, por lo menos del entorno del presidente Zelensky. Es decir, ahora mismo ya se ha abierto la veda a comentar que hay casos de corrupción, que hay temas que no están claros, que es por ello que tuvo que dimitir aquel ministro, aquel general, aquel otro alto cargo. Y digamos que este tema se ha sincronizado y muchas personas que me contactan de otros países me dicen, oye, ahora aquí en los medios de mi país, esto que era impensable hace unos meses, pues ahora mismo está en la mesa. Segundo claro, porque, criterio. José, yendo un poco a la parte de la comunicación, para contextualizar, ¿no? Estábamos en un momento donde Ucrania era una maravillosa democracia, es lo que nos vendían los medios de comunicación, era el mensaje que nos llegaba por televisiones, radios, periódicos, y frente a esto encontramos ahora un país corrupto, ¿no? Antes nos presentaban como Rusia era el malo, el opresor, teníamos por otro lado, esto es el mensaje que mandaban los medios de comunicación, estoy siendo completamente descriptivo, por otro lado teníamos a los ucranianos que eran los demócratas, un pueblo demócrata que vivía tranquilo, en paz, esa era la idea que nos mandaban los medios de comunicación y que habían sido atacados por los rusos. Y ahora volvemos otra vez a una idea que ya antes también la teníamos, ¿no? Antes de este conflicto, Ucrania siempre se vendía como ejemplo de corrupción extrema en los medios de comunicación. Ahora volvemos otra vez a esta idea inicial que evidentemente pues, abre la puerta a cambios en las decisiones que se vayan a tomar. Así es, y este cambio de relato es súper importante para hacer un análisis geopolítico serio y al igual que estábamos comentando antes, pues la presión en la población es muy fuerte y eso lleva a que la población pues bueno, tenga pensamiento de que ahora mismo, como han revelado un montón de encuestas, ya ha llegado el momento de negociar, de sentarse y de terminar con el problema, es decir, la población está en contra. Segundo criterio es este que os comentamos, que por lo menos desde Occidente ya no se presenta una Arcadia ucraniana donde todo funciona bien, una defensa de valores democráticos de Occidente, sino que el relato ha cambiado, pero notablemente a lo largo de las últimas semanas.
Fijaros qué importante el criterio que os apunto ahora, el tercero, la propia Unión Europea, mejor dicho, no la Unión Europea, sino dos voceros muy importantes de la Unión Europea, como el presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, piden que se nombre un negociador de la Unión Europea con Putin. ¿De acuerdo? Es decir, ya están nombres flotando, como el nombre del antiguo presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, el propio inefable Mario Draghi, tan conocido, ¿no?, por tantos cargos que ha tenido, no solo en el Banco Central Europeo, sino con otros roles, ¿no?, como parte del establishment, ¿no?, más claro de la Unión Europea, que por cierto, entre estos dos nombres, la persona que tiene, yo creo que más talla para poder reunirse con Putin, pues evidentemente Sauli Niinisto, porque los finlandeses conocen bien a los rusos y porque Sauli Niinisto pues es una persona que ha estado muy metida en temas de defensa, ha hablado mucho de temas de defensa con el presidente Trump, se nota que tiene una buena relación con el presidente Trump. En definitiva, creo que de los nombres, por lo menos, que la prensa anda moviendo ahora, pues parece que sería el perfil más acertado, ¿no? Pero bueno, el simple hecho de que ya se esté hablando de poner un negociador de la Unión Europea con Putin es que ya vamos a empezar pronto a discutir los detalles. Desde luego, las grandes cosas las discuten los norteamericanos y los rusos, dejando de lado a los ucranianos, pero ahora mismo el hecho de que los europeos ya quieran formalizar ese puesto de embajador de la Unión Europea con los rusos o enviado especial de la Unión Europea con los rusos, también nos indica que estamos caminando en una dirección. Ustedes ya están viendo por dónde vamos, pero simplemente vamos a ir acumulando los criterios para que ustedes con nosotros, en directo, lleguemos a la conclusión que tengamos que llegar, ¿no? Además, José, perdona, sí, se está hablando de la posibilidad de que Ucrania pueda entrar en la Unión Europea sin entrar en la OTAN. Una especie de regalo que le podrían hacer a Zelensky, o por lo menos a la élite ucraniana, para que este final del conflicto pues no sea, digamos, tan duro para ellos, ¿no? Es un criterio importantísimo el que apuntas. Me lo has quitado de la boca porque era el siguiente, o sea que lo has leído muy bien. El hecho de que ahora mismo en un relato que había en medios, en informes, en las diferentes cancillerías de hace un año, de Ucrania podrá decidir si entra aquí, entra allá, sale de aquí, sale de allá. Ahora mismo está firmemente establecido en el relato el hecho de Unión Europea sí, OTAN no. Esto es algo que también apunta a que estamos caminando probablemente en una negociación y en un cierre, ¿no? Y ya me estoy adelantando a la conclusión, ¿no? Vamos a ver, el envío de tropas, aparte es casi un corolario, ¿no?, a lo que estamos comentando ahora, el envío de tropas que están ahora mismo hablando diferentes mandatarios de Europa en una suerte de misión de paz, ¿no?, una vez se produzca el alto el fuego, una vez se cierre el conflicto, con una suerte de patrullas internacionales que estén vigilando, ¿no?, una zona desmilitarizada que esté entre los dos países y que estén, bueno, al otro lado de la zona desmilitarizada vigilando que allí no pase nada. Pues bueno, el hecho de que se esté negociando y hablando de esto también indica que el acuerdo está próximo. Otro criterio que apuntamos viene a ser de nuevo otra suerte de corolario, el hecho de que el préstamo de 90.000 millones de la Unión Europea a Ucrania, hemos seguido en el canal con bastante detalle, ¿no?, la presión que se ejerció sobre Bélgica para que Bélgica tomara el control de una serie de activos que el gobierno ruso tiene depositados en Euroclear, ¿no?, en esta plataforma de activos financieros que está basada en Bélgica. Como los belgas no han querido utilizar estos fondos o confiscar estos fondos, en atención a respetar pues, a temas contractuales internacionales que podrían tener unas consecuencias terribles para Bélgica, y como al mismo tiempo los propios países de la Unión Europea no han querido garantizar a Bélgica, no han querido proteger a Bélgica de posibles consecuencias, ¿no? Ahí en ese momento nos dimos cuenta también de que, en fin, los países tenían una retórica a favor de apoyar a los ucranianos, pero que en definitiva se estaban acumulando los problemas nacionales, locales, ¿no? Hablamos de una Francia en crisis, una Alemania entrando en crisis ahora en el año 2026, pero crisis de las fuertes. Ya sabemos que está en recesión económica hace 1 o 2 años, pero ahora mismo las cuentas es que ya no salen y por eso el propio gobierno alemán pues da ese salto, ¿no?, a meterse con temas de deuda pública, a transformarse en cierta medida en Francia
como es el criterio que estamos apuntando, ¿no? Pero el hecho de que ese préstamo, que es la alternativa que plantea la Comisión Europea, pues bueno, si no podemos confiscar los activos rusos, vamos a poner 90.000 millones de euros en la mesa, todos, como un préstamo que nos devolverán o no los ucranianos en el futuro. Ahora mismo, desgranando los contenidos de este acuerdo, hemos descubierto nada menos y nada más que para Ucrania hay poquito dinero. Para Ucrania, que lo manejen los ucranianos, hay 30.000 millones de euros. Dicen, los otros 60.000 millones de euros, ¿a quién van? Pues van a fabricantes de armas europeos. Y entonces me podría decir alguien, hombre, eso quiere decir que se va a mantener el conflicto. No, porque los fabricantes de armas europeos tardan mucho en fabricar. Tardan mucho en producir todo ese material bélico, y el hecho de que esté ese contrato en la mesa, estamos hablando de que todo este equipamiento militar se pondría en la mesa de los ucranianos dentro de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, con lo cual eso precisamente también nos apunta a que no hay una percepción de emergencia, sino más bien una percepción de cierre, ¿no? Además, José, esto también nos explicaría este discurso que hemos tenido belicista en los últimos meses, el último año prácticamente, donde sí, se hacía mucho hincapié en esa Rusia que iba a acabar atacando Europa y que por lo tanto había que invertir dinero en armamento. De alguna manera parece que la propia comunicación que nos estaba llegando desde los inputs, digamos, oficiales, parece que era, pues bueno, básicamente una preparación, ¿no?, a estas inversiones que se iban a hacer en armamento. Pero fíjate que hemos dicho que estas inversiones tardarían tiempo en materializarse, pero es que las predicciones de los jefes del Estado Mayor, ministros de Defensa y demás, Francia, en Alemania, en Suecia y en otros países, siempre eran de Putin no atacará hasta el año 2028-2029. ¿Os dais cuenta cómo esto coincide? Es precisamente la cantidad de tiempo que se tardaría en que los europeos producieran estas armas, fabricaran estas armas, ¿no? Entonces estamos hablando, insisto, de un tiro a plazo, a medio plazo, y un tiro además, pues en fin, que desde luego no va a asustar ahora mismo a los rusos, sabiendo de que se está hablando de estaremos preparados, porque en el fondo es lo que se está confesando, estaremos preparados dentro de 3, 4, 5 años. Otro criterio, Xavi, que me atrevo a poner en la mesa, es el criterio de cómo Estados Unidos, que ya le dio aquel, vamos a decir, ultimátum, que probablemente no es la palabra adecuada, pero a Rusia diciendo tienes 60, 70 días para básicamente ver hasta dónde llegas y a partir de ahí tenemos que ir cerrando. Este plazo ha pasado y básicamente los Estados Unidos de América algo saben, porque lo estará viendo todos nuestros seguidores, ahora mismo se han abierto muchos más frentes. Es decir, el frente de Venezuela estaba medio abierto ya desde agosto del año 2025, del año pasado, con los, por supuesto, los corolarios alrededor de Cuba, Colombia, etcétera, pero es que se vuelve a abrir la tarta de Irán, se abre la tarta de Groenlandia, se abren muchas tartas ahora mismo al mismo tiempo, y eso es porque los norteamericanos ya no notan el viento soplándoles en el cogote, digamos, de una manera coloquial, con la cuestión de Ucrania. Ya ven que esto se está cerrando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por cierto, otro pequeño paréntesis con relación a Groenlandia. Ya han visto ustedes cómo el criterio que les apuntábamos no es cuestión de tener la razón o de traerlo al programa, pero les decíamos que el criterio no era un criterio de que el señor Donald Trump hubiera perdido la cabeza, sino que el criterio era un criterio de explotación de recursos naturales y de cómo las empresas chinas se habían acercado a Dinamarca y Dinamarca se había dejado querer. Se había hecho querer, y entonces, pues como ven ustedes, pues esto ha tenido consecuencias y hay incluso una cifra en la mesa, y en muchísimos medios, en fin, serios, no prensa, digamos, que haga análisis de titulares, sino en medios más de análisis, sí que lo que era una locura hace apenas unas semanas, ahora mismo se está contemplando como una posibilidad de una Groenlandia independiente, con un apoyo muy fuerte, tanto de la antigua metrópoli como de los norteamericanos. ¿Por qué no que los norteamericanos inviertan? Yo no sé si esto está empujado, ¿no?, desde la administración norteamericana para que, en fin, el relato en el mundo más de analistas y de expertos pues vaya cambiando, pero desde luego cambiar está cambiando y uno se lo está encontrando, ¿no? En fin, con todos estos criterios que ponemos en la mesa, Xavi, nos atrevemos a responder que sí pensamos que en el año 2026 se va a producir un cierre del conflicto. No cerrará al 100% también en formato, es decir, se mantendrá como una suerte de conflicto perenne que justifique todas estas inversiones militares
y una sensación de urgencia y de emergencia en la población europea, pero desde luego el conflicto tal y como lo conocemos, con toda esa, en fin, desgraciada barbaridad de muertos y con avances o contraataques de un ejército del otro, todo esto va a terminar en muy poco, ¿no? Como papel de regalo que lo une todo y que lo hicimos, Xavi, y lo comentamos en el programa de criterios, ¿no?, geopolíticos para el año 2026 que grabamos juntos, pues está claro que, bueno, algunos lo llaman el neoimperialismo norteamericano que no respeta el derecho internacional, pero ya pueden ver ustedes que el hegemón está empezando a ejercer su fuerza bruta de defensa de su interés nacional y que en definitiva, pues bueno, ahora mismo... Tampoco parece, José, que lo haya dejado de hacer en ningún momento, simplemente que ahora nos lo está diciendo a la cara, ¿no? Que quizás esa es la gran diferencia. Ese es el criterio que siempre hemos dicho que en este sentido, como analistas geopolíticos, es una bendición que el presidente Trump no hable de una manera en las reuniones privadas y luego vaya a la rueda de prensa y sea muy cordial, muy educado. El señor presidente y yo nos hemos reunido, hemos hablado. No, él trae lo mismo que ha ocurrido ahí detrás, lo trae con luz y taquígrafos y en sus mensajes en redes sociales. Y claro, no estamos acostumbrados a eso, ¿no? El analista superficial puede concluir, bueno, pues es que este hombre ha perdido la cabeza, no está, en fin, equilibrado como para llevar el peso de una nación tan importante como los Estados Unidos de América. Esta es, digamos, una respuesta muy superficial, pero él tiene el carácter que tiene, lo hemos analizado tantas veces y, bueno, no lo vamos a repetir hoy. Hay un caso, sí, perdón, José, hay un caso paradigmático, no sé si era con un senador o con un congresista en una reunión, lo vi en televisión hace unos días, que estaba hablando, pues bueno, este senador de los derechos humanos en Venezuela, por el caso concreto de Venezuela, ¿no?, de cómo había que terminar con un dictador tal, y le corta a Donald Trump y le dice, no son los derechos humanos, es el petróleo, en un acto público, ¿no? No sé si era un senador o un congresista, ahora no lo recuerdo, pero vamos, un poco como ejemplo, ¿no?, de lo directo que es en este sentido cuando utiliza el lenguaje. Insisto que es un auténtico regalo esto, es un auténtico regalo porque es verdad que a las personas que están muy influidas por leer la prensa o por simplemente informarse a través de medios académicos o de artículos científicos, pues básicamente se olvidan de que las bambalinas del poder se trabaja de esta manera a fuerza, ¿no?, brutal y con fuerza, ¿no? Defensa del interés nacional, el Estado-nación por delante, la organización internacional siempre que me sirva para lo que yo quiero, la fuerza militar está en la mesa, se sigue una lógica que es lo que hay que tratar de descubrir para entender el fenómeno, etcétera, 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 ¿no? Es decir, al final son fenómenos muy complejos y claro, que Donald Trump se atreva a decir las cosas a la cara es fenomenal, es que es fenomenal, ¿no? Uno tendría que ver, y abro aquí un pequeño paréntesis, las presiones que ocurren en la Unión Europea son, vamos a decirlo, abro y cierro comillas, verdaderas amenazas. Si esto no lo haces como yo digo, me voy a cargar esto en tu país y voy a perjudicarte con este sector y tal y cual. Y se habla así a la cara. Lo que pasa es que luego salen a la rueda de prensa y se sonríen los dos presidentes. Eso ha sido así de toda la vida. Entonces, Donald Trump en este sentido es una innovación en la comunicación, ¿no?, de los fenómenos geopolíticos, que es interesante, ¿no?, y que lo llevamos diciendo tantos años, ¿no? Sí que he observado, fíjate, Xavi, que ahora mismo, ¿tú te acuerdas esa hipótesis que lanzábamos hace muchos años, hace 2-3 años, y que ya la confirmamos como tesis de los hermanos mayores, ¿no?, de cómo había un respeto entre los norteamericanos y los rusos, que se dejaban hacer, se cedían esferas de influencia, si tú haces esto, entonces a mí déjame hacer lo otro, y no lo comparábamos un poco con el bipartidismo que teníamos en España, ¿no?, como el PP y el PSOE se mordían mucho en la televisión, pero a la hora de la verdad, en lo fundamental, llegaban a lo que ellos consideraban pactos de Estado, ¿no? Comparábamos un poco, salvando las distancias y evidentemente es una analogía que lo demuestra muy bien. Bueno. Así es. Pues fíjate que ahora mismo se filtran muchos informes, bueno, para los que están interesados en los delirios de referencia, pues bueno, se pone en la mesa que si informes de la CIA del año no sé qué, pero ya hay muchos analistas en muchas revistas que dicen, ¿estará habiendo un acuerdo entre las grandes potencias? En lenguaje geopoder estamos hablando de un acuerdo entre hermanos mayores y dicen abiertamente lo que llevamos diciendo nosotros 2 años y medio. ¿Es posible que se haya aceptado que Rusia recupere partes de Ucrania, las partes rusófonas, y las quiere controlar,
y que a los Estados Unidos de América se le deje el control del hemisferio norte para que haga un poco lo que le dé la gana, y añaden algunos, y que China se le vaya a dejar finalmente que se anexione Taiwán, que esa es la parte que yo no compro, y no compro porque el gran conflicto geopolítico del siglo XXI, el que lo inspira todo en cierta medida, es ese conflicto entre los norteamericanos y los chinos, que han tardado un tiempo los europeos en entenderlo, que los Estados Unidos iban a exigir fidelidad, vasallaje, iban a decir o estás conmigo o estás contra mí, y eso ha ocurrido y está en la mesa de esa forma, ¿no? Pero es interesante ver cómo tantos analistas ahora mismo ponen en la mesa la hipótesis de los hermanos mayores. Y la estoy leyendo, pero yo creo que en las últimas 4 o 5 semanas me he encontrado como 6 o 7 informes que lo ponen. Es algo tremendo. ¿Ha podido haber un acuerdo secreto entre grandes potencias? Es que siempre lo ha habido, estos acuerdos, no son tan secretos, ¿no? Lo que me cuesta ver es que China esté dentro de esta película. Me cuesta bastante verlo, ¿no? Mientras tanto, evidentemente, el papel de Europa pues, está fuera, ¿no? del orden mundial ahora mismo. Se habla de un orden mundial basado en reglas internacionales, pero que estas reglas internacionales siempre hemos insistido que solo se cumplen si el Estado-nación quiere hacerlas cumplir. ¿Te puedo hacer una pregunta de política ficción a este hilo, José? Claro, ¿Qué ocurriría ahora que hablas de Europa y ahora que hablas de las normas, ¿no?, internacionales, si finalmente termina este conflicto y Ucrania entra en la Unión Europea con un conflicto perenne que podría quedar entre Rusia y entre Ucrania, siendo Ucrania parte de la Unión Europea? ¿Entrarían los europeos en un conflicto bélico con los rusos? Podría darse porque técnicamente y legalmente, con la ley en la mano, lo podrían hacer, ¿no?, como socio que podría ser Ucrania. Sí. Es una pregunta casi medio irónica y retórica. No, es muy buena la pregunta. Yo lo dudo mucho. Y lo dudo mucho, por ejemplo, lo tenemos ahora en el caso de Groenlandia. En el caso de Groenlandia, pues en fin, se están lanzando una serie de misiones de reconocimiento, de exploración por parte de países europeos, como para hacer un gesto de apoyo a los aliados daneses, ¿no? Y están consistiendo, en el caso de Noruega, 2 soldados, en el caso de los alemanes, 13 soldados, en el caso de los suecos no se sabe, pero parece ser que van a ser entre 2 y 3, Francia todavía por determinar. En definitiva, si lo que están pensando los europeos es que se hace disuasión efectiva con el envío de unas tropas de esta dimensión, pues pueden ustedes darse cuenta del miedo que pueden tener o dejar de tener los rusos con relación a esta cuestión, que es prácticamente nada, ¿no? Vamos a ver. La cuestión de Ucrania dentro de la Unión Europea es muy complicada. Es un país que va a generar un coste brutal a la Unión Europea. Y segundo, en el caso de esas tropas de patrulla, ¿no?, alrededor del este de Ucrania, sería mucho más inteligente que esto se hiciera probablemente desde la OTAN en lugar de hacerlo desde la Unión Europea. ¿Y por qué? Porque la Unión Europea está construida con una lógica comercial económica. La mayor parte de problemas y conflictos que tiene la Unión Europea hoy vienen porque esa lógica comercial económica se rompe con una lógica política que empieza en el año 93 con el Tratado de la Unión Europea. Ahí es donde ya los países del este no quieren determinadas cosas, no quieren que se les impongan cuotas de inmigración, no quieren avanzar en determinados capítulos, que ha llevado, por ejemplo, a la salida del Reino Unido de la Unión. Pero la lógica comercial económica pasa a lógica política y empiezan los problemas, y ahora estamos entrando en una lógica de guerra, lo cual es un cambio cuántico, vamos, es una transformación sideral de lo que era la idea de la Unión Europea de salida. Empezaba como un proyecto, insisto, de cooperación comercial. Algunos me dirían, sí, pero era para evitar que los franceses y los alemanes se mataran. Tienes toda la razón, es cierto. Fue para evitar que los franceses y los alemanes continuaran en conflicto, que cooperaran con el carbón y el acero al principio, y luego que se entrara en un mercado común que ha ido caminando, lo que tenemos ahora, Unión Europea y demás. Esta lógica, estas transformaciones de las lógicas, ¿no? La primera transformación en posible unión política ya la denuncia Margaret Thatcher en el año 92 en un discurso de La Haya buenísimo. Y ahora mismo pues lo denunciamos nosotros y otros especialistas, ojo, porque estamos haciendo otro cambio de lógica. Si no nos ha ido bien con el primer cambio de lógica, ¿por qué nos va a ir bien con un segundo cambio de lógica?
cuando todavía no hemos explotado todo el potencial de la primera lógica, que es la cooperación comercial, económica, en investigación, en exportación, en fin, lo que eran las razones por las que se crea este club, ¿no? Al final, Europa, vamos a ver, Europa está haciendo una geopolítica sin músculo, porque no ejerce la fuerza ni a través de la reciprocidad ni de la disuasión, como dos criterios guías, ¿no? Para mostrar lo que tú me hagas, te lo hago yo, y si te pones borde, te demuestro que te puedo dar un bocado, ¿no? Este tipo de cosas no ocurren porque ahora mismo en la Unión Europea se está concibiendo como bocado o como ataque un simple mensaje en redes sociales, es decir, mensajes de preocupación o de condena en las redes sociales. Yo no sé quién ha llegado a la conclusión de que están ejerciendo fuerza. La fuerza se ejerce con portaaviones, con aranceles, con multas comerciales fuertes. Esa es la manera como se ejerce la geopolítica, ¿no? Y no quiero llegar a conflictos bélicos o demás, ¿no? Pero por lo menos hay que ejercer ese músculo. Ahora mismo, pues la Unión Europea está muy debilitada, ¿no? Va mandando mensajes universalistas, como en el caso, por ejemplo, de la crisis climática, ¿no? Es decir, ¿qué clima se va a resolver si es que hay un problema en el clima? Si no están dentro del ajo ni los chinos, ni los indios, ni los rusos, ni los norteamericanos, pues está muy bien lanzar el mensaje universalista, pero es muy complicado que eso vaya a tener un impacto serio, ¿no? Lo que hablaba de las redes sociales, pues también encontramos inconsistencias, pero bueno, esto entraría ya más en el capítulo, no sé si decir moral o ético o de seriedad, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, Macron quiere cerrar la red de Elon Musk X, pero él mismo tiene 10 millones de seguidores en la red y a veces tiene mensajes varios al día. Lo mismo le pasa a Starmer, que también ha golpeado fuerte a la red X y quiere que se cierre. Dice que, en fin, que es un sitio que no es deseable, pero él mismo tiene 2 millones de seguidores y diariamente está poniendo un mensaje, ¿no? Pero, insisto, confundir la geopolítica con poner mensajes de preocupación o condena en redes sociales, pues es algo que demuestra dónde está ahora mismo la Unión Europea en toda esta película, ¿no? Está un poco pues despistada e intentando encontrar un sentido a qué lógica tiene la cooperación en el club, ¿no? El análisis que podemos aportar es ese, ¿no? Pero bueno, por responder a la pregunta que ilustraba, ¿no? O encabezaba, mejor dicho, el programa de hoy, sí, nosotros vemos que todos los criterios apuntan a un cierre del conflicto en el año 2026. José, una última pregunta ya para cerrar el programa. ¿Por qué crees que se ha alargado tanto este conflicto que podría haberse solucionado de una manera muy rápida? Quizás no en aquella primera reunión a la que tantas veces hemos hecho mención, quizás sí que era necesario pues bueno, que hubiera algún disparo, ¿no? Dicho de una manera coloquial. Pero es que vamos camino de los 4 años, si no los hemos pasado ya, estamos en enero, ahí andará, a punto de llegar a los 4 años, ¿no? Sí. ¿Por qué se ha alargado tanto algo que podría haberse solucionado de una manera muy sencilla? Sí, y que básicamente estamos en una situación en la que ya estábamos de salida, ¿no? Por 2 razones fundamentalmente. Los rusos tenían que solucionar un problema y los norteamericanos tenían que solucionar otro. ¿Qué problema tenían que solucionar los rusos? El este de Ucrania. El este de Ucrania, en fin, en todo lo que era la etapa de Ucrania como país, había votado consistentemente su anexión a Rusia. Insisto, los partidos independentistas y autonomistas estaban ganando permanentemente las elecciones con el 70% del voto, con lo cual ahí había un problema. Ese problema, que ya empieza en el año 2014, pues no se soluciona, un problema de respeto de minorías, de educación, de cierta presión militar también por parte del ejército ucraniano. En fin, ahí había un problema muy gordo y los rusos lo han querido solucionar de esa forma, acertada o equivocadamente. Los norteamericanos tenían un problema, que es que ustedes pueden tirar de hemeroteca, se van a Web Archive y lo buscan allí, en esta máquina que busca periódicos portadas de hace años, y tenían un problema que era que no había un analista que estuviera de pie que no dijera que la OTAN era una cosa del pasado, pasada de moda, que no servía para nada, que había que invertir en misiones de paz pero no en material bélico, y esto a los norteamericanos no les gustaba un pelo. Tampoco les gustaba, porque había un segundo problema, el hecho de que los europeos se atrevieran a comerciar gas con los rusos sin pasar por ellos. Y estos 2 problemas, junto con el problema que tenían los rusos, tenían que ser solucionados.
A partir de ahí, ¿se han solucionado o no se han solucionado? El gas ruso ahora mismo viene a Europa a través de intermediarios, no se comercia directamente, la OTAN vuelve a estar de moda, los arsenales están vacíos y las intenciones de compra de material bélico norteamericano, 2/3, 70% de las compras militares europeas, vuelve a estar en la mesa. Los rusos les queda ya prácticamente nada para conquistar todo lo que querían conquistar. Y básicamente el problema está solucionado. ¿Qué ha tardado tiempo? Pues ha tardado tiempo. ¿Que hemos caído en la trampa a los países europeos? Pues también. En fin, José, cada vez que encendemos el radar nos encontramos con esta realidad geopolítica que es tan dura y donde lamentablemente las personas no están en el centro, ¿no? Al final son intereses, es poder, es dinero, son materias primas, en fin. Apagamos el radar, si te parece, José, en este primer viernes y nos relajamos un poquito, y el próximo viernes volveremos a encenderlo para volver a mostrar esta realidad que, aunque siempre es tan dura, hay que conocerla si queremos comprender lo que pasa en el mundo. Gracias, José, y nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Un abrazo para todos.